Jóvenes, muy buenas tardes, muy buenas noches. Es un gusto poder volver a verlos esta vez. Ayer estuve con un grupo de compañeros también intentando compartir así un poco de manera distendida, aprovechando el tiempo que tenemos algunos libre. Ayer, entre otras cosas, comentaba la, la caracterización que producen los hábitos. Los hábitos como respuesta tienen el problema de automatizarse. Y al hacerlo salir de la esfera consciente en donde funcionamos. Ese es el mayor inconveniente de los hábitos. Es verdad que los hábitos inicialmente se convierten en respuestas más rápidas, que están diseñadas básicamente desde una perspectiva evolutiva para poder subsistir. De ahí entonces convertimos mm, ciertos funcionamientos en procesos inclusive instintivos, pero conllevan un gran problema, un inconveniente muy serio, o varios. El primero de ellos es que al automatizarse salen de la esfera consciente, entonces nos convertimos en dueños de algo que no somos propietarios. Es como vivir en arriendo, más o menos. Pagamos, pero no adquirimos capital. Nos dan un servicio, pero no adquirimos capital. Así entonces los hábitos nos ofrecen un servicio, pero realmente nos otorgan subsistencia solamente, no realidad de vida. Otro gran problema de los hábitos, como respuesta frecuente que tenemos, es mm, su capacidad de fagocitar a otros hábitos menos fuertes. Y la tercera y más común, más frecuente, es que sostiene la perdurabilidad y la permanencia, la perpetuidad del sentido protagónico que está incluido en el hábito mismo. ¿Por qué? Porque el hábito, el sentido protagónico es el pensamiento más común y más frecuente a todo pensamiento, a todo sentimiento. Una respuesta de este tipo es compleja, lleva a un automatismo. Des en cuenta el automatismo que hemos encontrado de vivir en casa en estos días. Muchas personas, especialmente al comienzo del encierro, pues tuvieron que enfrentarse con las cuatro paredes con las que normalmente se está en mucho menos tiempo. Y la habitualidad de responder a un trabajo, a salir a la calle o a descansar o a pasear, se convirtió inicialmente en un conflicto, inclusive el hábito de convivir se convierte en un conflicto. Eh, las respuestas que ya teníamos evidentemente cambian. Hay una crisis en la cual tenemos que adaptarnos nuevamente al mecanismo que estamos viviendo, al ambiente que se está realizando. Y finalmente otra vez empezamos a crear hábitos. Es decir, las cuatro paredes que por momentos se convirtió en un mecanismo de conflicto o de novedad, ahora se convierte en hábito. ¿Y cuál es el siguiente hábito? El siguiente hábito es el miedo, el siguiente hábito es la inquietud, el siguiente hábito es la desesperación, el siguiente hábito es la culpa, el siguiente hábito es el culpar, el siguiente hábito es la crítica. Es decir, ya cansados de las cuatro paredes, porque las cuatro paredes se convirtieron en los mecanismos que nos delimitan. Antes nos delimitaron otras cuatro paredes un poco más amplias que eran las del trabajo, las de las relaciones sociales, personales, etcétera, laborales. Siempre buscamos otro mecanismo, ya no adaptados a estar en casa, muy fácilmente desarrollamos otras situaciones. Esta circunstancia que estamos viviendo ha despertado cosas bonitas en las personas y ha despertado también cosas complejas. Ha despertado la capacidad de saber que podemos deshacer un poco el camino andado respecto a los mecanismos que hemos instaurado
y con los cuales hemos convivido tanto tiempo, y darnos cuenta que podemos a través de estar encerrados reconocernos, podemos empezar a descorrer ciertos patrones, ciertas puertas y poder mirarnos. Y eso es muy bonito, porque antes los hábitos no permitían que hiciéramos eso. Ahora podemos ser un poco más objetivos sobre ciertos mecanismos personales. Pero claro, la adaptación a este mecanismo ha hecho que en muchas ocasiones nos veamos confusos porque el espejo donde nos observamos muchas veces no nos gusta. Es decir, habíamos convivido con mecanismos habituales cuya única función era una zona de confort y ahora que la hemos retirado nos observamos y no nos vemos a gusto. Vemos que lo que se refleja en el espejo no es lo más coherente, no es lo más tranquilo, no es lo que más nos agrada. Y entonces vamos adaptándonos otra vez a cada vez más mecanismos. Estos mecanismos a su vez nos muestran cosas interesantes y a través nos muestran cosas más complejas, es decir, estamos en un juego inmenso de reconocernos, estamos en un juego inmenso de aprender nuevas cosas y de adaptarnos. Y esto es lo que hace una situación como la que estamos viviendo ahora en todo el mundo, un descubrirnos. Y muchas veces descubrir cosas que no son gratas, muchas veces descubrir cosas que no son bonitas, muchas veces darnos cuenta de aquello que habíamos querido a fuerza olvidar tratando de funcionar de una manera totalmente diferente. Esta forma de vivir, esta forma de situarnos con respecto al mundo y a nosotros mismos que hemos tenido, empieza a no servir, empieza a darnos cuenta que falla. Los que de aquí aprendamos a sacarle provecho a esta circunstancia a través del aprendizaje que provee esta nueva adaptación, yo creo que permitirá que muchos de esos procesos que hemos tenido y muchas de las inquietudes con las que hemos convivido desaparezcan. ¿Qué hacer entonces? La única forma de estar en casa todo el tiempo y a gusto es convertir eso mismo que hemos visto siempre en vez de hábito en habilidad. Es desarrollar el mecanismo de la sorpresa y ver las cosas como nuevas, ver las cosas como únicas, con asombro, con sorpresa, como cuando por primera vez se vieron, como cuando inicialmente ustedes compraron aquella casa o la construyeron y se dieron cuenta que cada recodo, cada esquina de ellas tenía algo que era especial, algo que era propio, algo que a usted le llamaba la atención. De no ser así, buscaremos un tipo de adaptación tan confusa que empezará a ser patológica. Y esa es la complicación final de los hábitos, que llega a convertirse por la mezcla de todas esas tres primeras cosas que les he comentado en algo profundamente patológico. Entonces empezamos a escindirnos, empezamos a proyectar, empezamos a animar situaciones inexistentes, empezamos a crear una realidad paralela frente a lo que realmente las cosas son. El proceso que lleva al dolor y al conflicto es válido si en él hay aprendizaje. Ese aprendizaje es lo que podemos sacar de provecho de todas las cosas que vimos, de lo bueno y de lo malo. ¿Y qué podemos aprender de esto? Podemos aprender a cuidarnos, a cuidar el planeta, podemos empezar a reorganizar las prioridades que tenemos. Podemos empezar a darnos cuenta que hay cosas que antes eran profundamente importantes y que ahora tal vez no lo son tanto y que hay otros elementos en cambio que antes no lo eran y que ahora pueden llegar a serlo. El conjunto de todo lo que aprendemos, el conjunto de todo lo que he experimentado, si conlleva un aprendizaje, entonces bienvenido sea. Inclusive el amigo dolor a veces o el amigo sufrimiento. Lo que no podemos es simplemente luchar contra el presente todo el tiempo criticándolo, todo el tiempo criticándolo de las maneras en que solemos hacerlo. Eso no es justo, eso no es correcto.
Estos momentos son únicos, son especiales. Jamás creo que nuestras generaciones han vivido una situación parecida a esta. Se parece más a una guerra que haya habido que ningún nosotros hemos vivido, por lo menos en Europa o en los países de primera línea. Esto no ha pasado hace ya mucho tiempo. Y nos recuerda que el cambio es inminente. Nos recuerda que es importante situar prioridades básicas y fundamentales en la vida, de tal manera que podamos vivir en función de ellas. Es que la única opción inteligente, o por lo menos la opción más inteligente a todo esto, no es encontrar una forma de actuar, es simplemente estar atentos. Hay tipos de atención jóvenes, hay formas de atender que son tan profundamente constructivas que cuando son continuas y se elaboran alrededor de muchos eventos de nuestra cotidianidad son capaces de situarse en una forma de cognición a la que llamamos no dualidad. Es que no hay modelo moral ni modelo educativo que sirva para sostenerse ante la adversidad. Lo único que realmente funciona es la atención. Es descargar nuestra manera de ser en aquello que realizamos en función de las habilidades y tenemos que hacer para ello reconocerlas. Y en función de esto vivir de las mejores maneras a través de todas las simetrías posibles en los diversos actos cotidianos de la vida. Tenemos un trabajo inmenso por delante. Tenemos que aprender inclusive a aceptar que ya el pasado está muriendo. Estas situaciones tan complejas son una especie de coletazo a mecanismos de otras épocas que ya tocan dejar de lado. Yo creo que el ser humano tiene que empezar a depender de sí mismo. Creo que las creencias deben empezar a ser personales. Creo que la fe debe reemplazarse por la comprensión, por el aprendizaje y evidentemente por las certezas que éstas promueven. Creo que es mejor equivocarse en las propias certezas y modificarlas con ellas que vivir en función de certezas de terceros o de cuartos. Yo creo que la época de los feudos, la época de los estadistas y la época de los maestros están muriendo. Ahora nace la época en donde el individuo tiene que asumir su responsabilidad y adoptar sus decisiones. Y saber que camina solo, pero que a la vez otros caminan a su lado. Tal vez por diferentes sendas, pero que buscan cosas que son similares. Se dan cuenta que, se dan cuenta que estamos solos. ¿Se dan cuenta lo impotente que estamos ante la vida? ¿Se dan cuenta cómo un mandato de la vida en 3 meses es capaz de cambiar el mundo? Y esto no es cosa de Dios, ni cosa de los santos, ni es cosa de la moral, ni de ser buenos. Esto es cosa de que la vida está mucho más allá de nuestro propio control. Y lo único que podemos hacer es sumarnos en función de nuestras certezas. Son nuestras certezas las que valen. El camino ahora es individual, el camino ahora es propio, el camino ahora se hace en función de la premisa que tenemos de las cosas. Des en cuenta que ahora no sirven muchos consejos, ahora lo que sirve es caminar y caminar en una dirección en la que creamos conveniente y aprender a equivocarnos, pero por nosotros mismos. La vida tiene un gran condimento ahora. Es la fuerza de darle el poder del aprendizaje a las personas en función de lo que estamos experimentando. Y creo que esto es muy interesante. Somos tan frágiles que vale más vivir en nuestras certezas que las de otros. Javi, Jorgito, si te parece, entonces vamos a hacer un pequeño cierre. Estaremos jóvenes 30 minutos en práctica meditativa. Intentaremos hacerlo. Intentaremos actuar bajo los cánones de lo que ya conocemos, la atención sobre la atención. Tratar de hacernos una especie de atención más eficiente. Y Jorgito nos avisará en su momento para poder regresar. Y luego haremos una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Así que muy atentos, jóvenes, hagamos una cadena de atención a ver si la aprovechamos durante estos minutos. Así pues, Juanito, cortamos y seguimos en un rato, Perfecto. ¿vale? Adelante.
Ahora, durante unos minutos, durante 15 minutos, daremos paso a algunas preguntas que tengan. Como son dos líneas de grabación, lo haremos por chat y Jorge nos comentará la pregunta. Cuando practico la meditación interna con un audio como guía, el suyo específicamente, siento que por un lado tengo que de a poco desconectar los sentidos y por el otro mantenerme atenta a lo que escucho. ¿Es esto posible? ¿Se puede ir hacia adentro siguiendo una guía externa simultáneamente? Sí, se puede hacer, pero no es que sea simultánea. Es decir, no hay ningún problema en establecer una práctica interna que sea acorde a una atención eficiente y pasar inmediatamente al mundo externo, a una atención eficiente en ese mundo. Es decir, visto desde la perspectiva de la atención eficiente, hay una linealidad, no hay un cambio. Es decir, integrar los sentidos a la percepción no es un conflicto. El conflicto es perder la atención en esa integración. Si al hacerlo, es decir, si al integrar los sentidos, mientras por ejemplo me escuchas en la grabación, y después pasas a no escucharme o viceversa, si la atención se mantiene, es decir, si hay el mismo gasto de sistema nervioso en la percepción, el resalto que hay en el cambio a causa de la desconexión sensoria no es un conflicto para nada, en absoluto. Entonces sí es posible que me estés escuchando, luego pasar al mundo interior, que haya una experiencia interior estable, luego que solamente me escuches a mí y luego seguir adentro de forma estable, porque nunca en ningún momento o mientras ocurra ello, la atención se ha perdido. El resalto de los sentidos no permite la transparencia y la linealidad de la atención. Entonces, no hay conflicto. Eso es posible. Sí, Jorito. Muy bien. Una compañera dice, muy atractivo el planteamiento del descubrimiento de las certezas individuales. Jorgito, creo que te toca cerrar uno de los. ¿Te ¿No? toca cerrar a ti uno de ellos? Si cierro uno, no me escuchan. Cierro. Ah, vale, vale. Yo Dime. tengo aquí abajo esto. Bueno, el planteamiento dice, ¿podrías dar algunas pautas sencillas del proceso de descubrir las certezas? ¿Algún ejemplo de lo que entiendes por certezas cotidianas o solo te refieres a grandes certezas? No, no, no. No, hay pequeñas certezas. Por ejemplo, saber que una manzana es una certeza. Saber que te gustan más las manzanas verdes que las rojas también es otra certeza. Eh, Hay certezas asociadas a la cognición y certezas asociadas al sentimiento. Hay inteligencia racional, inteligencia emocional. Saber que amas es una certeza. Y hay certezas de certeza. Saber que todo es real, que todo es Brahman, que todo es lo absoluto, que la realidad es no dual, también es otra certeza. El problema de las certezas no es que sean unas diferentes de otras, es la continuidad que ella opera en función de la experiencia que tenemos cuando vivimos. Por ejemplo, el hecho de saber que una manzana es roja o que una manzana es una manzana no impide que cuando estés cerca de la muerte tengas miedo. El hecho de saber que quieres a alguien puede o no impedir que cerca de la muerte tengas temor. Pero evidentemente el hecho de tener la certeza de que eres lo absoluto, que eres Brahman, que la realidad es no dual, no mella en absoluto la experiencia de lo que es la muerte y podrás transitar sin ningún conflicto al otro lado. Cuando podemos establecernos en comprensiones, porque una certeza es un aprendizaje y una certeza es una comprensión. Cuando podemos sostenernos en certezas que sean estables, dicha certeza por naturaleza de su realidad, evidentemente no permitirá que prospere el sentido protagónico. La gran ventaja de las certezas es que no hay duda. El sentido protagónico solamente se cuela cuando hay duda, cuando hay inquietud, cuando hay agitación de la mente de forma
de inquietud. Entonces se cuela muy fácilmente en ese proceso el sentido yoico. Una certeza no permite colar el sentido yoico. Cuando tú dices que esta certeza, ¿verdad? Cuando tú planteas, por ejemplo, la certeza de que una manzana es una manzana, que una manzana es roja, ahí en ese instante no hay sentido protagónico durante lo que dura la magnitud, durante lo que dura la intermitencia de esa percepción, de esa certeza. Hay certezas que permiten experimentar la ausencia de sentido protagónico durante mucho más tiempo, como son las certezas psicológicas que tenemos o físicas. Pero las certezas de lo real, pues, son prácticamente muy firmes. Se establecen siempre y se mantienen siempre. Sí, ahorita. Sí, el perceptor en la observación es como un yo sin historia. Sí, sí. Es en cuenta la complejidad del testigo. Nosotros planteamos que el testigo, que el yo, cuando pensamos y sentimos, se asocia al cuerpo o se asocia a la mente. Pero des en cuenta la vaporosidad que tiene el testigo. Nosotros decimos, yo soy Luis, Pedro, María, yo soy eso. Pero si quitamos la historia, te damos cuenta que el testigo es vaporoso, es totalmente etéreo. No tiene consistencia alguna. El testigo es inconsistente, el sujeto es inconsistente. El exim es igual de inconsistente, el saxim es igual de inconsistente. El único consistente es el atman. Pero aún así, el exim tiene la consistencia mínima que le permite reconocerse como testigo de la percepción y atestiguar la ausencia de contenidos mentales. El hecho de atestiguar la ausencia de contenidos mentales le permite al exim tener más consistencia en sí mismo, tener más presencia sobre sí mismo. Y eso es lo que cambia la práctica meditativa paso a paso. En la medida en que el testigo es cada vez más firme, va cambiando su óptica respecto a lo que percibe del mundo y se percibe a sí mismo. Entonces se intercala una especie de caída libre en donde van apareciendo otros testigos cada vez mucho más profundos. Evidentemente en la observación hay un testigo, pero no lo reconocemos como no reconocemos el testigo si no fuese por la historia. Quítale la historia una percepción, cualquiera, que tengas de ti mismo y que queda. Queda algo que conoce. Eso que atestigua tiene diferentes connotaciones en forma de Xing, Saxing y Atman, inclusive en forma de sujeto onírico. Eso que atestigua es indescifrable, eso que atestigua es desconocido. Por su intermitencia planteamos que son varias, pero cuando el testigo se reconoce como fuente de todas las cosas, decimos que es el Atman. Sí, Jorillo. La meditación profunda nos puede llevar a una experiencia fuera del cuerpo. No entiendo la pregunta. Si la pregunta es que la experiencia, que si el cuerpo no se percibe en la meditación profunda, si la práctica del cuerpo en la práctica externa se percibe el cuerpo, pero es no diferente. Es que, es que los parámetros que determinan una experiencia son muy complejos plantearlos desde cómo se hace la pregunta en este caso. El parámetro de tiempo, el parámetro de espacio, el parámetro de masa, el parámetro de corporeidad y de identificación que se da cuando hay una meditación profunda son muy diferentes. Entonces el lenguaje que usamos para definir las cosas no es el apropiado porque simplemente no coincide con la consecuente experiencia meditativa. La experiencia meditativa no se decide a través del lenguaje que tenemos. Plantear que hay cuerpo, que no hay cuerpo, es irrelevante. Evidentemente hay cuerpo. Si la práctica meditativa es interna profunda, puede no experimentarse el cuerpo. Si es externa profunda, puede experimentarse el cuerpo. Pero se experimenta desde una perspectiva no dual. Entonces, se experimenta simultáneamente todas las demás cosas que existen. Y esta relevancia y esta condición hace que el concepto cuerpo cambia como quieres explicarlo
o como quieres plantearlo. Si lo que planteas es que el cuerpo deja de experimentarse, puede experimentarse como los miles de cientos de millones de experiencias que hay simultáneamente. Eso lo experimenta el alma. Que hay estados de meditación y de absorción donde el cuerpo no se experimenta porque el mundo está internalizado, también eso es posible. Pero no es que no exista, es que es no diferente. Entonces la percepción que tenemos psicológica de él es otra cosa totalmente diferente. Sí, Jorge. Atender al que atiende es llegar a esa ausencia de contenido mental y negro absoluto en la interna con los ojos cerrados. No. Para eso, Sí, sí. y para eso es mirar dónde nacen los pensamientos para que se diluyan. No logro No. mantener ese negro absoluto en la pantalla nunca. ¿Cómo mejoro? No, no, es que en primera instancia mm, la práctica interior no es una consecuencia de un esfuerzo personal, y menos aún la consecuencia de una meta. Yo te planteo, ¿tú puedes esforzarte a que el día de mañana aparezca? O sea, tú me preguntas algo como, ¿qué debo hacer yo para poder esperar el día de mañana y que salga el sol? ¿Dónde debo hacer esfuerzo? Porque es que no llega cada vez que lo intentas, cada vez que lo intento. Tu pregunta se parece mucho a esto que estoy diciendo. Estás intentando trabajar sobre un concepto y sobre una actividad que no es consecuencia de nada, pero que es causa de todo. Entonces, para que eso pueda establecerse, para que eso pueda lograrse, para que realmente sea relevante la experiencia y acontezca lo que tú esperas, lo que hay que hacer evidentemente es no hacer nada. Es situarte en una situación de atención lo suficientemente estable para que ello acontezca por sí mismo. Y no es que acontezca, es que ya está. Es decir, el mañana no lo creas tú cuando aparece, sino que acontece porque es el momento en donde surja. Así entonces el presente, que es conciencia, surge cuando tu capacidad volitiva cesa y dejas de proyectar una esfera de irrealidad a su alrededor. ¿Cuándo cesa la fantasía que promueve, por ejemplo, ver, en vez de un oasis, ver un oasis irrelevante, ver en el desierto algo que no existe? ¿Cuándo cesa esa fantasía? Cesa cuando hay recta conocimiento porque el oasis está o no está. Siempre ha estado o no ha estado, las dunas siempre han estado o no ha estado. Tú puedes proyectar sobre ellas cualquier cosa, pero siempre ha estado. Entonces lo que tú buscas no es algo que encuentres, es algo que ya está. Y la única forma para que eso ocurra es que le permitas a eso ser. Y la forma de hacerlo es no proyectarte buscándolo a través de ningún punto volitivo y de ningún esfuerzo volitivo. Y vamos con la última, Joricho, dime. Vale. Dice, maestro, en cuanto a Dios, nunca hablas abiertamente sobre él. Y dice, puntos suspensivos, dice, ¿debemos volvernos vegetarianos? Si lo haces por no violencia y lo haces sin sentido protagónico, muy seguramente te servirá. Pero si lo haces por adelgazar, lo haces por sentirte bueno o espiritual, simplemente lo que quieres es un hábito. Un hábito que por simetría te pueda llevar, por ejemplo, a que te caigan mal los que no lo hacen. Un hábito a que, por ejemplo, por más de que quieras comer y comas crudos te den gases. El problema no es la acción. No es la acción. Nunca es la acción. El problema es la actitud como la hacemos, con la que la realizamos. Si eres libre de realizar la acción, puedes morir o matar. Pero si eres libre, si no eres libre, entonces estás condenado a la consecuencia de tus actos cuando metes el sentido protagónico al realizarlos. Jorgichu, pues te agradezco a ti como intermediario para realizar la logística de esta intervención y a todos ustedes por estar. Les agradezco muchísimo su presencia. Espero que estos días que aún nos quedan sean benéficos y podamos aprender de ellos. Jóvenes, nos veremos entonces muy seguramente la otra semana.
Les mando un abrazo y hasta siempre. Cuídense mucho. Muchas gracias. Hasta luego.